Bienvenidas y bienvenidos a Democracia en la Mesa. El día de hoy hablaremos de una de las grandes innovaciones que tuvo el proceso electoral federal de este año, el voto en prisión preventiva. Y para hablar de ello nos acompañan la consejera electoral, Dania Rabel, y el director ejecutivo de Organización Electoral, Miguel Ángel Patiño. Bienvenido, bienvenida. Hola, muchas gracias. Vamos a empezar hablando, Dania, quizá por lo básico, ¿no? ¿Quiénes son las personas a las que se refiere la prisión preventiva y por qué era importante garantizar este sufragio también a este sector de la población? Creo que es muy importante hacer esta aclaración para que la ciudadanía sepa por qué estas personas sí tienen derecho a poder votar. Son personas que se encuentran privadas de su libertad, que están en un procedimiento penal, pero que todavía no tienen una sentencia condenatoria. Por lo tanto, todavía ningún juez, ninguna jueza ha determinado que han perdido sus derechos políticos electorales, que están suspendidos. Entonces, al tener todavía en vigor sus derechos político-electorales, sus derechos de ciudadanía, pues tienen derecho a votar. Nada más que hay una imposibilidad física porque no se pueden mover del centro penitenciario. Entonces, tenemos las autoridades electorales, pero en general todas las autoridades del Estado mexicano, la obligación de dar las garantías para que estas personas puedan ejercer su derecho al voto. Miguel Ángel, hablemos ahora de cifras. ¿Cuántas personas estaban sujetas a esta modalidad y cómo fue el proceso para llegar hasta ella? Bueno, quiero mencionar que si bien en este proceso electoral concurrente por primera ocasión se llevó a cabo la elección en todo el país, tenemos algunas pruebas piloto que llevamos a cabo previo a estos procesos electorales. Fue el primer proceso electoral en el 2021, donde las entidades de Chiapas, Guanajuato, Michoacán, Morelos y Sonora llevaron a cabo la elección de voto en prisión preventiva. En el 2022 llevamos a cabo esta elección en una elección local en Hidalgo y en el 2023 en las elecciones de gobernatura, tanto el Estado de México como en el estado de Coahuila. Y fue en este proceso electoral 2023-2024 donde por primera vez abarcamos tanto el aspecto federal en su totalidad como la elección en 3 entidades que tienen esto establecido en su legislación, como son el estado de Chiapas, la Ciudad de México y el estado de Hidalgo. ¿Cuántas personas participaron en este proceso electoral? Inicialmente teníamos un universo de 30.947 personas que podían acceder al derecho al voto en prisión preventiva. De esas obtuvimos una cifra, yo creo, bastante aceptable, destacada inclusive, de 26.563 personas que votaron, lo que es equivalente a casi el 86% de participación ciudadana, de las cuales 2.200 eran mujeres y 24.363 hombres. Es decir, logramos una cifra bastante importante, con lo que tuvimos un impacto, creo, muy positivo en la ciudadanía que se encuentra privada de su libertad, pero todavía, como señalaba la consejera Rabel, en un proceso donde todavía no se determina su situación jurídica. Dania, un poco nos hablaba ya Miguel Ángel de esos antecedentes. ¿Cómo fue el proceso? Porque sí ha habido ya algunas veces en las que se determinaba esta modalidad, pero esta se supone y se llama como la primera vez que ha sido a nivel nacional. ¿Qué significa esto? A ver, creo que sí es importante que veamos un poquito la historia reciente de cómo llegamos a este punto, porque fue un proceso que, aunque fue rápido para los temas electorales, lo cierto es que llevó muchísimo trabajo detrás de ello. En 2019, la Sala Superior emitió una sentencia derivado de que unas personas indígenas tzotziles ya llevaban 10 años en prisión preventiva y no habían podido ejercer su derecho al voto durante esos 10 años. Y decían, yo tengo ese derecho expedito, no se me ha suspendido, sigo en prisión preventiva, ¿por qué no se me garantiza? Entonces la Sala Superior lo que dijo fue reconocer que efectivamente estas personas tenían el derecho y que el Instituto Nacional Electoral, junto con otras autoridades del Estado mexicano, tenían que establecer los mecanismos para garantizarles que pudieran votar. Entonces, eso ocurre con una sentencia de 2019, pero la sentencia viene de un juicio por la protección de los derechos político-electorales que se presenta en 2018. El número es el 352 y 353 de 2018. Después de eso, nos ordena ir la Sala Superior que nosotros en 2021, hay que recordar que en 2021 renovamos la Cámara de Diputados y Diputadas, teníamos que hacer una primer prueba piloto
para garantizar el derecho a las personas en prisión preventiva y con miras a que en 2024 hiciéramos esta garantía en todo el país, al menos para la elección presidencial. Entonces, ese fue el primer acercamiento, en donde votaron 898 personas en prisión preventiva. El segundo acercamiento fue a nivel local. El primer acercamiento a nivel federal fue ese 2021. El segundo fue en 2022 a nivel local, porque en Hidalgo, como decía Miguel Ángel, la legislación establece expresamente que las personas en prisión preventiva tienen derecho a participar en las elecciones y en los procesos de participación ciudadana. Entonces tuvimos esa primera implementación a nivel local ahí para la renovación de la gubernatura. Y la verdad es que fue muy exitosa desde la perspectiva de que hubo muchos avances respecto a la difusión del derecho que tienen estas personas y además también a que se pudieran allegar de información. Incluso los debates para la gubernatura se transmitieron al interior de los centros penitenciarios. Después tuvimos una segunda prueba piloto que ocurrió en 2023 en Coahuila y en el Estado de México. Y así llegamos a 2024, donde hacemos esta primera implementación a nivel nacional para que todas las personas puedan votar para la presidencia de la República. Y en las 3 entidades federativas también que mencionaba Miguel Ángel, como lo establece su legislación en Ciudad de México, en Chiapas y en Hidalgo, también pudieron votar en elecciones locales. Ese fue todo el ejercicio que tuvimos que hacer para poder llegar a lo que tenemos ahora. Quiero regresar contigo, Dani, después para que nos cuentes cómo le hicieron para tener una credencial, que eso es parte como de los requisitos. Pero, Miguel Ángel, ¿qué requisitos tenían que tener esos centros penitenciarios? Porque hablabas antes de las personas, pero ¿qué requisitos tenían que cumplir los centros penitenciarios? ¿Cuál era ese doble requisito? Bueno, te explico el procedimiento. Primero hicimos la ubicación de dónde se encontraban tanto los centros penitenciarios a nivel federal como a nivel local. Y a través de las delegaciones visitamos los mismos para ver si existían las condiciones de seguridad que permitieran el ejercicio de este sufragio a aquellas personas que se encontraban en la situación de prisión preventiva. Una vez hecho esto, los centros penitenciarios nos daban a conocer la posibilidad de llevarlo a cabo, pero también nos daban a conocer el universo de ciudadanía que se encontraba en este supuesto y proporcionaban al Registro Federal de Electores los datos biométricos que permitieran identificar en el padrón electoral y el listado nominal quienes tenían su registro. Con esta compulsa que hace el Registro Federal de Electores se puede determinar quiénes están en condiciones de poder ejercer su sufragio a través de los datos que nos proporcionan estos centros penitenciarios. Y de ahí empezamos a construir este universo con los números que te venía yo manejando. Te hago la precisión, a nivel estatal tuvimos acceso a 200 centros penitenciarios y a nivel federal a los 14 existentes. De tal manera que, como señalaba en mi primera intervención, el impacto que se tuvo en este universo de electores fue muy positivo. Luego iremos a ver cómo conseguimos la totalidad, pero Dania, ¿cómo se consiguió la credencialización? Que es uno de los grandes retos también de personas que no se pueden desplazar a los centros justo de los módulos. Te comentaba hace rato que en estos pocos años hemos avanzado bastante para poder hacer una garantía mayor de las personas que se encuentran en prisión preventiva para que puedan ejercer su derecho al voto. Entonces, el primer acercamiento que tuvimos con la primer prueba piloto en 2021, partimos de la base de las personas que nosotros teníamos en nuestro padrón electoral y que tenían una credencial para votar vigente. Sí. Entonces, eso dejó fuera a muchas personas, porque si te estoy diciendo, por ejemplo, que todo esto se originó por un par de personas que estaban en prisión preventiva y ya llevaban 10 años, la vigencia de la credencial para votar en México es máximo de 10 años. Entonces, pues ellos ya seguramente, aunque hubieran tenido una credencial para votar, ya no estaba en vigor y por lo tanto no podían ejercer su voto. Nos dimos cuenta de esto y lo que hicimos en un primer momento fue prorrogar, digamos, esa vigencia o pasarlo del lado vigente para que pudieran ejercer su derecho al voto esas personas. Pero teníamos otro reto. ¿Qué hay de las personas que simplemente no se habían empadronado, que nunca habían tenido una credencial para votar? Esas personas también se quedaban fuera. Entonces, para 2024 fue la primera vez que hicimos también todo el mecanismo para que estas personas se pudieran inscribir en el padrón electoral. Sin embargo, pues nos topamos con otra problemática, porque las personas que están ahí no suelen tener sus documentos con ellas para que puedan presentarlos y podamos hacer toda esta comprobación.
muchas veces ni vigentes o muchas veces tampoco tienen familiares que les puedan acercar esos documentos para que se puedan presentar. Digamos que ese es otro de los retos que tenemos por venir y que tenemos que solventar, pero sí tuvimos la posibilidad de credencializar a algunas personas, 474 personas para ser exacta, y entonces eso abonó a ampliar este derecho, que es un derecho humano para las personas en prisión preventiva. Ahí vamos entonces, pasito a pasito. Sí. Tenemos que hacer un corte, pero volvemos enseguida para seguir hablando del voto en prisión preventiva. La democracia es una forma de convivencia entre las personas y sus instituciones. En ella se ejercen derechos y se exigen resultados. No hay democracia sin la participación política de todas y todos. Para fortalecer nuestra cultura democrática, el Instituto Nacional Electoral presenta una nueva estrategia de educación cívica, la Incívica 2024-2026. Esta estrategia busca que todas y todos conozcamos más sobre nuestros derechos político-electorales, cómo ejercerlos e involucrarnos en las decisiones de nuestra comunidad. Votar es solo una de las tantas formas de participar. A través de la educación cívica podemos conocer otras formas de participación y así consolidar una ciudadanía integral. La Estrategia Nacional de Educación Cívica tiene como objetivo que nos involucremos en la toma de decisiones que afectan nuestra vida y la de nuestra comunidad, fomentando la participación más allá de las elecciones, a partir de campañas de difusión y actividades formativas. Con estas acciones se le da mayor relevancia a todas las voces y expresiones de un México diverso y plural. Este es un trabajo que el INE realiza en los 300 distritos electorales, en colaboración con los organismos públicos locales electorales y diversos sectores públicos, la academia, la sociedad civil, la iniciativa privada y cada persona que participa. Porque la democracia se construye todos los días y requiere de todas y todos. Conoce tu Incívica, ejerce tus derechos y participa. INE. Estamos de regreso en Democracia en la Mesa, hablando con Dania Rabel y con Miguel Ángel Patiño sobre el voto en prisión preventiva. Miguel Ángel, ¿cómo fue el proceso de inscripción a esta lista nominal en todo este proceso? Bueno, como comentaba anteriormente, una vez que contamos con la información de las personas que se encuentran en prisión preventiva y tenemos acceso a los datos biométricos, el Registro Federal de Electores puede hacer la validación de quienes tienen vigentes sus derechos para ejercer el sufragio. Comentaba también la consejera Dania Rabel en el sentido que se acercó también personal del Registro Federal de Electores para, en aquellos casos donde quisieran inscribirse en el padrón electoral, pudieran hacerlo. Con la limitante de que se necesitan obviamente los documentos que den certeza de que se trata de la persona que se está llevando a cabo su inscripción correspondiente. Ya con esta información, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral envía una invitación a todo el universo de personas que están debidamente registradas y aquellas que tienen interés en participar en este esquema de votación y en las elecciones pasadas, que en el caso de quienes votaron en el ámbito federal era para la presidencia de la República, pues manifestaban su interés en participar y se les daba de alta en este registro. Teníamos un universo inicial de 63.342 ciudadanas y ciudadanos inscritos que se encontraron en esta situación. Decidieron participar y también validamos el registro, comentaba yo, de 30.947 que fueron finalmente quienes accedieron a la posibilidad de llevar a cabo su sufragio, y se generó un sobre para cada una de estas personas que obviamente contenía las boletas por las cuales podía ejercer su derecho. Comentaba también que en aquellas entidades donde se tenía regulado el derecho para poder votar en el ámbito local, también se agregaban las boletas correspondientes a esas elecciones locales, y ya con esto pudimos llevar a cabo la votación en el periodo que se estableció por parte del Consejo General. A lo mejor te agarro en curva, Miguel Ángel, pero tú que tienes tantas cifras, ¿sabemos cuántas de estas personas, de este universo que nos hablas de 30.900, hubo que hacerles credencial, o eso ya es...? Bueno, este tema de la credencialización, si bien se maneja conceptualmente, obviamente no pueden tener su credencial al interior de los centros penitenciarios.
Comentaba también la consejera que fueron un poco más de 400 quienes llevaron a cabo su inscripción adicional a los que nosotros teníamos en el universo original, ¿no? Pero sí, las cifras que a partir de las cuales iniciamos los trabajos son de la ciudadanía que nos reportan los propios centros penitenciarios. También el hecho de que estén ahí en esos listados no implica necesariamente que tengan vigentes o no implica que tengan un registro en el padrón electoral y en el listado nominal. Pero hay algo importante, también tienen que manifestar la voluntad de querer participar en el proceso electoral. Y estas cifras que aparentemente pudieran decir, oye, es un universo importante, hay que señalar también que van moviéndose, porque nosotros tenemos al inicio el universo de quienes se encuentran en ese supuesto, pero la condición jurídica o la situación jurídica del proceso en el que penal en el que están involucradas estas personas puede sufrir modificaciones, ya sea porque sean liberadas o porque sean sentenciadas. Y en ambas cuestiones, ahora sí que se retiran del listado nominal porque ya no son sujetas de este procedimiento, o porque se suspenden los derechos al ser sentenciadas, o porque se habilitan y ya dejan de estar en el centro penitenciario al obtener la libertad que ellos buscan. Entiendo que dentro de la prisión no se puede tener la credencial, pero ¿se podría seguir pidiendo la credencial a pesar de haber pasado ya el proceso? No lo tenemos previsto así, nada más hicimos esto para efectos de, primero, que pudieran ejercer su derecho al voto, porque eso es lo primordial para nosotros como Instituto Nacional Electoral, dar esa garantía, pero creo que eso es uno de los retos que tenemos, porque una de las exigencias que tienen las personas que se encuentran en esta situación es precisamente poder tener acceso a una credencial para votar, porque eso les ayuda mucho para su reinserción social. Una de las cuestiones que me decían las personas, las organizaciones que trabajan con personas en situación de prisión, es que quizá eso es lo que les resulte mucho más atractivo a las personas en prisión preventiva, porque la credencial para votar, al ser una identificación ampliamente recibida en México, sirve como una llave de acceso para el ejercicio de otros derechos. Entonces, estas personas salen y si tienen esa identificación, pues pueden tener acceso a la salud, pueden tener acceso a lo mejor una pensión o incluso requieren esa identificación para poder acceder a un trabajo y volver a hacer su vida. Entonces, sí, creo que es algo que nos tenemos que plantear. En un primer momento, lo que te puedo decir es únicamente hicimos este trabajo para efecto de que pudieran ejercer su derecho al voto, pero me parece que es algo que tenemos que explorar. Está ahí pendiente. Dania, ¿los tiempos para emitir ese voto eran los mismos que los del resto de la población? ¿Entraban dentro de la votación anticipada? ¿Cuándo votaron? Fue una votación anticipada, efectivamente, por las propias características con las cuales se llevaban a cabo. No podía ser el mismo día de la jornada electoral, que fue el 2 de junio. Entonces, esto se llevó a cabo entre el 2 y el 6 de mayo. Las juntas locales, las juntas distritales empezaron a hacer estos trabajos, acudiendo a los centros penitenciarios para recabar estos votos. Una de las cosas que me parece más importante también decir es que hicimos también exploraciones previas para que estos centros penitenciarios tuvieran lugares en donde hubiera garantías de secrecía del voto para que estas personas pudieran ejercerlo. Miguel Ángel, ahora me surgía la duda de qué tanto acceso tuvieron estas personas a la información de la campaña, es decir, tenían acceso para conocer los candidatos, a quién votar, qué cargos se podían elegir ahí. Bueno, lo que sí se tuvo fue coordinación con los responsables de los centros penitenciarios y les pedimos que por favor llevaran a cabo al menos la transmisión de los 3 debates presidenciales que se realizaron. Con el apoyo de estas autoridades penitenciarias pudieron ser transmitidos en la totalidad de los centros penitenciarios para que la ciudadanía que se encontraba en prisión preventiva pudiera acceder a las propuestas de cada una de las candidaturas que ahí se presentaban. ¿Cómo fue este proceso? ¿Tienen datos de cómo surgió estas jornadas en las que las personas iban a ejercer su derecho al voto? Bueno, como ya se había comentado, acude personal del Instituto Nacional Electoral a los centros penitenciarios, se establece un calendario para establecer también en qué fecha se podrá llevar a cabo el ejercicio del sufragio en prisión preventiva, se establecen lugares que garanticen no solo la seguridad, sino también la secrecía del voto, se llevan cada uno de los sobres que tienen el nombre ya del elector o electora y ahí se lleva a cabo la verificación de la persona.
por parte de funcionarios del instituto, se les entrega el sobre y se colocan en un lugar donde se garantiza el secreto al voto y la libertad del mismo, mamparas especiales que son las que nosotros colocamos en unas mesas para que de manera libre y secreta lleven a cabo el sufragio cada uno o cada una de las personas que se encuentran en prisión preventiva, y al final de esto nos entregan el sobre, el cual es debidamente resguardado por las juntas distritales en este caso. ¿Tuvieron algo de retroalimentación de estas personas, de qué habían sentido, de cómo habían vivido esta jornada? Normalmente recibimos mensajes de agradecimiento, manifestaciones de confianza con la institución y del beneficio que ellos obtienen para poder llevar a cabo un ejercicio fundamental de un derecho político como es el derecho al voto. Desde el momento en que llevamos a cabo la invitación y desde el momento en que ellos manifiestan su interés en participar, para nosotros es muy valiosa la manifestación misma de poder participar en una elección, en este caso la presidencial. Creo que llevamos buenas cuentas. Dani, el impacto que esto tiene, no tanto como para el universo de las elecciones, sino para este sector de población. Yo creo que incluso el impacto es para toda la ciudadanía, para la sociedad en general, porque se manda un mensaje muy contundente de que el Instituto Nacional Electoral va a hacer todo lo posible, todo lo que esté en sus manos para garantizar el derecho al voto de todas las personas, sin importar la situación en la que se encuentren, como estas personas que están privadas de su libertad y no se pueden trasladar el día de la jornada electoral a su casilla, o incluso también como el voto anticipado para las personas que se encuentran en estado de postración. Estuvimos yendo a los domicilios de las personas para recabar estos votos. Hemos avanzado mucho en esa materia de inclusión, reconociendo plenamente que el derecho al voto es un derecho humano y que tenemos una obligación para garantizarlo para todas las personas. Pues todavía nos queda un bloque más para hablar un poco de esas conclusiones, de esos retos, de lo que viene para el siguiente proceso de elección, pero eso será después de un corte, no se vayan. Ya están disponibles los últimos resultados del monitoreo que realizaron el INE y la Universidad Autónoma de Nuevo León. Estos son los datos sobre la distribución del tiempo en los medios de comunicación, en las campañas a la presidencia. Candidatura por la coalición Sigamos Haciendo Historia, 818 horas, 45 minutos, 3 segundos. Candidatura por la coalición Fuerza y Corazón por México, 742 horas, 33 minutos, 23 segundos. Candidatura por el Partido Movimiento Ciudadano, 460 horas, 15 minutos, 57 segundos. Dale clic y conoce más. INE. Mi INE es confiable. Por eso va conmigo. Va a todas partes. Con mi INE me identifico y tomo las decisiones más importantes. Mi INE es una conquista de las mexicanas, un logro de todas y todos. A los más jóvenes como yo nos toca tramitarla, confiar y decidir. Te esperamos en los módulos de atención ciudadana. Yo, con mi INE, participo. INE. Seguimos repasando lo que fue la experiencia del voto en prisión preventiva y quizá, Dania, sea momento de hablar de las dificultades que se enfrentaron. ¿Qué pasó? ¿Qué se pudo prevenir? ¿Y qué cosas pasaron a pesar de todo lo que se preparó? A ver, una de las cuestiones que nosotros tenemos que afinar mucho para que podamos implementar el voto de las personas en prisión preventiva es la coordinación, la colaboración y comunicación con las autoridades encargadas de la seguridad pública en las entidades federativas a nivel federal y, por supuesto, los centros penitenciarios. Nosotros ya en cada proceso electoral hemos perfeccionado mucho esta coordinación y colaboración, no solamente con nuestros órganos desconcentrados, sino también con los organismos públicos locales electorales, pero ahora se suma este ingrediente adicional. ¿Y por qué es importante que lo tengamos y a qué retos nos enfrentamos? Pues, por ejemplo, la Sala Superior, en esta sentencia que dio origen al voto de las personas en prisión preventiva en México, dijo que una limitante que teníamos para la implementación era la seguridad. Si las autoridades penitenciarias no nos daban garantías de seguridad para que ingresara nuestro personal y para las propias personas que se encuentran en prisión preventiva, simplemente no se implementa el voto de las personas en prisión preventiva. ¿Y qué pasó, por ejemplo, en Hidalgo en 2022? Ellos tienen 15 centros penitenciarios en la entidad federativa. Solamente nos dieron garantías de seguridad en 5. Entonces, en el resto no se pudo implementar el voto de las personas en prisión preventiva. ¿Qué pasó en estas elecciones 2024?
El gobierno de Veracruz no quiso suscribir el convenio de coordinación y colaboración para la implementación del voto de las personas en prisión preventiva. Entonces, a nivel local, en los centros penitenciarios locales, no pudimos hacer esta implementación del voto de las personas en prisión preventiva. En Yucatán, en un primer momento, nos dijo el gobierno del estado que no nos podía dar la información de la población que se encontraba en prisión preventiva, por lo menos en los formatos que estábamos requiriendo nosotros. En un segundo momento dijo que sí, pero ya fue demasiado tarde, ya no se pudieron incluir en la lista nominal de electores para personas en prisión preventiva y tampoco se pudo garantizar el derecho al voto de estas personas. Entonces, creo que se requiere esta colaboración y esta voluntad también por parte de los gobiernos de los estados. Me parece que incluso también se requiere homogeneizar las reglas que se tienen en todos los centros penitenciarios. Yo entiendo que las reglas pueden ser variables dependiendo del nivel de seguridad de cada centro penitenciario, pero hay algunos que tienen el mismo nivel de seguridad, se encuentran en el mismo ámbito y las reglas son muy heterogéneas. Y eso redunda en perjuicio de que nosotros podamos hacer la difusión del derecho que tienen estas personas y sobre todo que les alleguemos información para que emitan un voto informado. Te pongo un ejemplo muy claro. Nosotros en algunos centros penitenciarios nos permitieron poner carteles informativos en los lugares comunes, pero en otros nos dijeron que no porque eso podía ser utilizado como un arma. Entonces, fue muy heterogénea la manera como pudimos nosotros hacer la difusión para garantizar un voto informado. Y por último, uno de los retos, por supuesto, es la gran movilidad de esta población. Como ya decía el director ejecutivo de Organización Electoral, esta población puede cambiar su situación jurídica muy pronto. Entonces, nosotros hacemos el cierre de la lista nominal de personas y a lo mejor en ese momento una persona más se incorpora y está en esta situación de prisión preventiva. A lo mejor en ese momento otra persona se desincorpora porque es puesta en libertad o porque tiene una sentencia firme en donde digan ya están suspendidos sus derechos. Entonces hay mucha movilidad ahí y por supuesto eso también implica un reto. Miguel Ángel, ¿cómo funcionaron en ese momento las casillas, esas mesas? ¿Quién conformó esas directivas? ¿Hubo observación electoral? ¿Es un proceso, digamos, atípico o se observaron ciertas diferencias? Bueno, tiene sus consideraciones especiales, todo lo que tiene que ver con el voto anticipado. Tanto el voto en el extranjero, el voto anticipado por la situación de las personas que están en esta postración y también el voto en prisión preventiva. Como se señalaba, este es un voto que se lleva a cabo antes de la jornada electoral, por la que una vez emitido el sufragio, el voto queda en el resguardo de los órganos desconcentrados en las juntas distritales del Instituto Nacional Electoral, hasta el momento en que se lleva a cabo el escrutinio y cómputo de esos votos. Ese momento es el mismo día de la jornada electoral, al igual que ocurre en todas las casillas que instalamos en todo el ámbito nacional. Los ciudadanos y ciudadanas que participan en este escrutinio y cómputo son establecidas no en mesas directivas de casilla, sino en mesas de escrutinio y cómputo, pero tienen una conformación similar, son debidamente capacitadas, sorteadas, y para participar en esto te comento que instalamos en este proceso electoral 150 mesas de escrutinio y cómputo en 141 distritos, que son aquellos distritos donde efectivamente estaba algún centro penitenciario, ya sea en el ámbito local como en el ámbito federal. Y con los resultados que se obtienen al momento de llevar a cabo el cómputo de estos votos, se agregan al resultado que se tiene a nivel distrital para que de manera conjunta con los otros distritos obtengamos la votación que se obtuvo en el tipo de elección. En el caso de estas entidades, como son Ciudad de México, Hidalgo y Chiapas, donde hubo elección local, también se instalaron mesas de escrutinio y cómputo para el ámbito local, de tal manera que una vez que se llevaron a cabo la obtención de estos resultados, fueron entregadas a la comisión que se estableció por parte de los organismos públicos locales para que ellos integraran los resultados a las elecciones locales que correspondían. ¿Se puede decir que hubo un balance satisfactorio? Yo creo que sí. La verdad es que cuando nosotros tuvimos conocimiento de que había el interés de llevar a cabo la realización del voto en prisión preventiva en todo el ámbito nacional, sabíamos que teníamos enfrente un reto bastante importante, y el poder decir hoy que votó cerca del 86% de la ciudadanía que tenía la capacidad de hacerlo, creo que es un balance muy positivo, y creo que como institución nos deja la satisfacción del deber cumplido de acercar el derecho al voto a toda la ciudadanía.
Dania, ¿se cumplieron las expectativas? ¿Se quedaron ustedes contentos de todo el trabajo y el esfuerzo hecho para lograr esta modalidad, esta innovación? Sí, sin duda creo que se logró el objetivo primordial, que era garantizar el derecho al voto de estas personas que se encuentran en situación de prisión preventiva. Por supuesto, hay aprendizajes, como en cada proceso electoral, nos detenemos a hacer una evaluación, a ver cómo funcionó, a ver qué podemos mejorar en el siguiente proceso electoral. Una de las cosas que yo creo que podemos y debemos, sin lugar a dudas, mejorar es este tema de la credencialización de las personas. Estamos pensando en la posibilidad de suscribir un convenio de colaboración con el registro civil para que podamos a lo mejor ver que existan incluso actas de nacimiento electrónicas y que nosotros podamos tener acceso a estas en línea, con esta lógica de que a lo mejor las personas que van a credencializarse no tienen sus documentos ahí, que muchas veces no tienen un familiar, si es que sí cuentan con ellos, que les pueda llevar este documento para que lo presente al funcionariado del Instituto Nacional Electoral, y que además ahí hay otro elemento o una carga de género que no debe pasar desapercibida. Las mujeres que se encuentran en situación de prisión generalmente son abandonadas por sus familias. Cuando los hombres están en situación de prisión, quien les provee más, quien les cuida más, son las propias mujeres de su familia. No ocurre lo mismo cuando las mujeres son las que están en esta situación. Entonces, incluso es más difícil que ellas tengan estos documentos para poderse credencializar. Por eso, tener este convenio de colaboración, a lo mejor con el registro civil, para que se expidan estas actas de nacimiento electrónicas y que puedan ser consultadas por el INE en línea, con la finalidad a lo mejor de darle su credencial a estas personas, creo que podría ser un gran avance para que podamos nosotros tener esas credenciales para estas personas. Por supuesto, yo creo que debemos empezar a trabajar con mayor antelación con las autoridades penitenciarias, no solamente con la finalidad de tener toda la información a tiempo, sino incluso sensibilizarles de que la importancia de que se pueda garantizar el derecho al voto de estas personas, porque hablamos también hace un rato de que se requiere voluntad política muchas veces y que se den cuenta que no es cualquier cosa, es un derecho humano. Miguel Ángel, las conclusiones, los retos para el siguiente proceso, ¿qué te gustaría mejorar que hemos aprendido de toda esta experiencia? Soy un convencido de que las cosas siempre se pueden hacer mejor, pero creo que también tenemos que ver cómo se puede ampliar el ejercicio de este sufragio. Algo que nos encontramos cuando se acudió a los centros penitenciarios, pues era no solamente a la gente que estaba en el estado de prisión preventiva, sino también las personas que se encargaban de su custodia, por ejemplo. Pues no podemos dejar sin custodia a los centros penitenciarios el día de la jornada electoral, y quizá valdría la pena analizar la posibilidad de un voto anticipado también para las personas que se dedican a la custodia. Un reto también es utilizar la tecnología en estos ejercicios de votación anticipada, ver la forma en que podemos instrumentar quizá el uso de nuestra urna electrónica para agilizar la emisión del sufragio en la votación en prisión preventiva, pero también el resguardo de la votación. Hoy nos enfrentamos a que el esquema de utilización de la urna electrónica, y una de las grandes virtudes que tienen este instrumento tecnológico, es la inmediatez en la que te da los resultados. Sin embargo, el voto anticipado no requiere esa inmediatez, pero tampoco es conveniente tener bajo resguardo todo un equipo con los 3 módulos que conforman la urna electrónica. Tenemos que ver de qué manera podemos avanzar en la utilización para facilitar este instrumento y ampliar la utilización de la tecnología. Y bueno, creo que también un esquema a mejorar es la propia coordinación que tenemos que llevar a cabo, como se señalaba, con las autoridades de seguridad, con los centros penitenciarios, para que la difusión y el impacto que se tenga sea el mayor. Y analizar también los periodos en que llevamos a cabo las diversas actividades para determinar cuál es el mejor momento, y esta movilidad de la que hemos estado hablando, de la situación jurídica, pero también en algunos casos el traslado de las personas por seguridad a otro centro penitenciario nos provocó llevar a cabo alguna actividad adicional. Sí procuramos que si una persona se trasladaba, también trasladar su derecho al voto y acudir al otro centro penitenciario a que pudiera ejercerlo, pero sí llega un momento donde al cerrar nosotros el registro, esa movilidad que se da de manera subsecuente no le damos o no tenemos certeza
de cómo se está realizando, y creo que deberíamos de enfocarnos también a tener claridad del universo y de dónde se encuentran estas personas que inicialmente se registraron, y también permitir, como se señalaba, pues no sé, un registro constante previo a la jornada electoral bajo alguna modalidad que permita que aquellas personas que por alguna situación están en esta cuestión de la presión preventiva y fue en fecha reciente o previo a la jornada electoral, pues también puedan tener un mecanismo de fácil acceso, si es su deseo, para poder llevar a cabo el ejercicio de un derecho fundamental como es el del sufragio. Miguel Ángel Patiño, muchísimas gracias. Gracias. Una conclusión bastante buena. Tenemos 20 segundos, Dani Arabel, si quieres dar un mensaje, una última conclusión. Bueno, pues decir que seguimos trabajando para garantizar el derecho al voto de todas las personas. Hemos avanzado en este tema, hemos avanzado en el voto anticipado de las personas en postración. También para las y los mexicanos migrantes residentes en el extranjero hemos dado nuevas modalidades de votación. Entonces seguimos pensando cómo poder garantizar para más personas este derecho. Por ejemplo, en el voto de las personas que están en estado de postración, también pensando en las personas cuidadoras, o como ahora decía Miguel Ángel, también pensando a lo mejor en las personas que están cuidando a las personas que están en prisión preventiva. Entonces seguiremos avanzando para expandir los derechos humanos de todos y todas. Pues en eso tenemos también un gran camino, pero desde luego estamos dando grandes pasos. Gracias por habernos acompañado en Democracia en la Mesa, que es una producción de la Coordinación Nacional de Comunicación Social, y los invitamos, como siempre, a que sigan nuestras redes sociales, en donde podrán encontrar información sobre todo lo que se realizó para la organización de las elecciones de este año. Gracias y hasta la próxima.